Los libros son la puerta de entrada al mundo de las ideas. ¿Y quién va a cerrar esa puerta una vez abierta? Acompáñanos en la más grande aventura que existe, la aventura de leer y viajar a otras realidades. Bienvenidos a Entre Libros por Nacional. Buenas noches, esto es Entre Libros por Nacional, que nace cada día. Soy César Bedón y empiezo la velada de esta noche invitándote a que te quedes allí para navegar con nosotros por este océano enorme de la diversidad que son los libros, ¿no? Que son finalmente los pensamientos. Lo menciono recordando además a Miguel de Unamuno, quien famosamente decía que el fascismo se cura leyendo y que el racismo se cura viajando, ¿no? Y lo menciono porque han aparecido desde que estamos nosotros en este estado de realidad alterada, de emergencia sanitaria, este estado de pandemia, se han recrudecido en el mundo y ciertamente también en nuestro país las expresiones de violencia y de extremismo político, ¿no? Y lo menciono porque en este programa, ocupándonos nosotros de los libros, ha sido obviamente noticia que en días anteriores, como quizás ustedes sepan, grupos de energúmenos alterados y estoy seguro con poca conciencia de lo que realmente estaban haciendo, buscaron a través de la violencia, ¿no?, silenciar, impedir la presentación de un libro, ¿no? El hecho de que este libro haya sido escrito por el expresidente Francisco Sagasti es finalmente anecdótico, porque todo intento de silenciar a otras personas por, no sé, por lo que piensan, más aún enmarcado dentro del contexto de un libro, me parece muy sintomático. Todos los autoritarismos empiezan un poco de esta manera, silenciando la cultura, silenciando los libros, silenciando el pensamiento. Y creo, y hablo esto a título muy personal, que muchos medios de comunicación están siendo completamente permisivos con estas clases de manifestaciones de comportamiento que nadie en un país democrático desea y que son un pésimo ejemplo de convivencia y una manera un tanto violenta de operar en sociedad. Lo que a mí no me gusta, voy a tratar de silenciarlo, ¿no? El fascismo se cura leyendo, decía yo, y creo que es enteramente cierto. Podríamos preguntarnos, creo que es un buen indicador para toda persona que en algún momento desea hacer una buena elección. Uno podría preguntarse qué libros han pasado por las cabezas de las personas representadas en estos grupos de gente que, bueno, vemos a través de las pantallas de televisión de cuando en cuando, ¿no? Es importante que mantengamos el respeto por la diversidad y yo creo que esa es una de las cosas que en este programa hemos buscado mantener. Bueno, decía una velada interesante. Va a estar con nosotros JJ Maldonado, que ha escrito esta novela que ha salido publicada hace relativamente poco. El amor es un perro que ruge desde los abismos. Un título y una novela como maximalista, diría yo, en el sentido de que apela a las emociones fuertes, está llena de violencia, de referencias audiovisuales, de velocidad. Y me parece incluso un cierto sentido de la aventura muy propio de la adolescencia, que hay un ánimo adolescente en este libro que ha escrito JJ Maldonado, con quien conversaremos, como digo, así como con Patricia Colchado, quien en el 2011 publicó La danza del narciso. Está siendo reimprimido, bueno, ya ha sido reimprimido, es una segunda edición la que vamos a comentar ahora con ella, ¿no? La danza del narciso, una novela ambientada en el mundo de la danza, escrito, creo yo, con belleza, y eso es mucho para los tiempos que estamos viviendo. Quédate pues, esto es Entre Libros y ya comenzamos. Se dice que un título es una promesa, ¿no? Y he aquí un título que se va con todo. El amor es un perro que ruge desde los abismos. JJ Maldonado, escritor peruano que nos está acompañando aquí ahora y con quien ya hemos conversado al menos en un par de ocasiones anteriores. Yo conversaba con él, le decía que me da gusto que estuviera publicando con regularidad, ¿no? Y encontrarnos, bueno, vamos a conversar un poquito acerca de esta novela suya, su primera novela, bastante alejada, diría yo, del minimalismo, más bien una suerte de apuesta maximalista expresada en este título que tanto me ha llamado la atención además, y que habla de las correrías, las aventuras y desventuras de un muchacho llamado Diosito, que a bordo de su BMX y con su chullo infaltable, bueno, estará buscando trabajo en primer lugar y luego ya tendrá una aventura de la cual muchos detalles no contaré, pero hay algo sin duda de rápido, de violento y vertiginoso y remezclado. Hay mucho de collage y de cultura audiovisual en esto que ha escrito JJ Maldonado, que está aquí con nosotros. Muchas gracias por estos minutos para Entre Libros, Joe.
Ojo, muchas gracias a ti. Qué alegría verte de nuevo después de ya bastante tiempo que ha pasado desde la última vez que conversamos. La última Sí, pues, entrevista creo que fue con Leo Ledesma, con el que exactamente. conversamos y sí. Muchas gracias. No, 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 un gusto. Bueno, oye, ¿qué libro este? ¿Ah? Yo decía que un poco como que se va con todo. Pienso en el título, pienso por ejemplo en el nombre del protagonista, ¿no? No Ajá. me había encontrado yo un libro con un protagonista llamado Diosito. Me llamó mucho la atención, además el tono irónico que puede tener por momentos tal nombre para un personaje como este, que vive pues rodeado de miseria y de violencia en el Callao. Comenzaré por esta pregunta. ¿Cómo Ajá. se pone un nombre pues, a un personaje? O en este caso, el nombre de este personaje en particular, ¿cómo vino a ti? Claro, sí, es una de las cosas más interesantes que ha pasado porque ha conectado mucho con los lectores el tema del nombre del personaje, ¿no? Ajá. A mí me interesa mucho cuando yo leo o cuando encuentro alguna novela, un nombre icónico que me haga recordar siempre algunos de estos nombres, ¿no? Mm, Igual, no solamente en libros, sino también en series de televisión, en cómics, en mangas. Eh, entonces, yo cuando o sea, cuando empecé a armar, digamos, esquematizar cómo se iban a llamar los personajes, porque yo cuando escribo, sobre todo para una novela, me organizo mucho más, soy más consciente del futuro proceso que se viene, ¿no? Hay una armazón, hago pequeñas biografías, que a veces no se cumplen tal cual en el libro, porque se va desarrollando de una manera más autónoma, pero claro. siempre parto de algo, ¿no? Entonces ahí, en ese momento, busco los nombres que puedan calzar, que a mí me gusten. Entonces, yo pensé a modo alegórico también, ¿no? Como bien decías, también irónico al mismo tiempo, pensar en un nombre como Diosito, ¿no? Dios, como Dios, en realidad, como Dios, ¿no? Ajá. Y que además cuenta o sea, todo un universo, es el que pone las cosas en orden, en cierta manera, de todo ese caos en el que se produce la novela, que es un Callao inventado, un Callao que no existe, un barrio con sus propias reglas, ¿no? Con su propia configuración poética también, si quieres. Entonces, yo pensé que el nombre de Diosito funcionaría bien, pero también lo hice porque yo hace mucho tiempo conocí a una amiga Ajá. que es una diseñadora, o sea, hace diseño gráfico, yo no la, o sea, fue por vía mail, ¿no? Que en un trabajo con el que tuve, y ella firmaba Dios. O sea, me envió un correo como diciendo, hola Joe, vamos a hacer este trabajo, y abajo le puso Dios. Y Ajá. yo me quedé como que, ¿qué? ¿Qué es esto? Y Mm, entonces luego le pregunto, ¿te llamas Dios? Sí, sí, me llamo Dios, me dijo. Y era una chica, ¿no? Entonces, y te hablo del 2016 más o menos. Entonces ya se me había quedado como eso también, ¿no? Ese nombre extraño, esa cosa que te llama la atención. A mí no se me olvida ese nombre, por ejemplo, claro. Dios. Entonces, igual con el título de la novela, ¿no? Que es un título que es, bueno, ahí sí hay un collage también de un capítulo, o sea, el título de un capítulo de un anime que se llama Evangelion. Tiene un capítulo, ¿Cuál es el capítulo? ¿Cómo se llama el capítulo? el capítulo se llama, es largo, a ver, no recuerdo muy bien, pero es más o menos así, como que el, el monstruo que pedía amor a gritos desde el abismo, desde el fin del mundo, una cosa como esa, ¿no? Ok. Yo mezclo esto con es el capítulo 9, ¿no? Seguramente por ahí ya lo van a encontrar. Y yo lo mezclo esto con un verso de Bukowski, que es el amor es un perro del infierno. Así es. Entonces, mezclando, por ejemplo, poesía, que sería lo de Bukowski, con el lado del anime, de la cultura popular japonesa, hago este collage y sale esto, ¿no? El amor es un perro que ruge de los abismos, que sí, pues se va con todo, se va con todo. Efectivamente, o sea, es un título como para ponerlo en letras mayúsculas y muy grandes en algún lugar, ¿no? Yo hablaba de esta cosa Ah, maximalista y audiovisual también, ciertamente, que el libro la tiene. El protagonista, por ejemplo, ciertamente es una persona que ve mucha televisión sí, y tiene una gran cultura en ese sentido. De hecho, la cultura del anime que mencionas tú y dentro de ella, pues, diversas manifestaciones, como por ejemplo el hentai, que vendría a ser la pornografía a partir de los dibujos animados de esta que se producen, pues, en el Japón
son parte de la trama, ¿no? Hablaremos también de eso, pero quería permitirme leer un pedacito del libro para los lectores, pero un poco para que se ubiquen en las coordenadas, ¿no? Este es el capítulo 11. Voy a leer rapidito para que ustedes vean más o menos de qué clase de personaje estamos hablando, que tiene su cuota entrañable también, pienso. Bueno, un par de días después encontré trabajo. No fue precisamente lo que buscaba, pero de todas formas lo acepté. Tras una peleada pugna por el puesto con otros desempleados de Lima, cogí una de las vacantes de barredor y limpiabaños oficial del Estadio Miguel Grau del Callao. Pese a la mala pinta del empleo, había un beneficio irresistible: entradas gratis para todos los partidos del Sport Boys y de la Academia Cantolao. Como era natural, el fútbol no me gustaba para nada. Yo era skater y biker, jamás peloter. Pero sabía que no podía desperdiciar la oportunidad de sacar unos billetes vendiendo los pases libres a los hinchas del bloque. Y me voy a soltar un párrafo. Dice: cuando al fin llegué a la ventanilla principal, dejé mis documentos, esta vez sin exagerar en mis datos, y los oficinistas del estadio me hicieron algunas preguntas de rigor. ¿Experiencia profesional? Ninguna. ¿Trabajos anteriores? Ninguno. ¿Estudios superiores? Ninguno. ¿Recomendaciones? Ninguna. ¿Antecedentes policiales? Ninguno. ¿Carnet de conducir de moto o auto? Ninguno. ¿Diplomas o certificados? Ninguno. ¿Ambiciones dentro de su puesto? Ninguna. Para mi sorpresa, fui contratado. Sí. Y bueno, la novela también cuenta que hacen esto precisamente para luego poder explotar a las personas, contratar a quienes están por más debajo en las calificaciones. Es un poco el entorno en el cual se mueven los personajes. Sí, es más o menos la parte también graciosa del libro, porque tiene mucho humor. El libro tiene, o sea, a partir de ciertas cuestiones violentas, de la miseria, o la marginalidad, la miseria, todas esas cosas que se puede vivir en ciertas periferias, no en todas, obviamente. Hay humor porque yo recuerdo una frase de una escritora chilena, más o menos de mi generación, que decía, cuando se es pobre, se tiene que tener mucho humor, ¿no? O cuando se ha sido pobre se puede tener mucho humor, o se debe tener mucho, porque o cuando uno sufre mucho, ¿no? Con la pobreza, con las calamidades. Y entonces me pareció interesante esto, ¿no? Porque si no se podría volver un catálogo solamente de puros horrores. Y no, entonces yo trato de jugar con esto en la novela. Y sí, por ejemplo, esta lista que haces, o que está en el libro y que has leído, es también un guiño, por ejemplo, a una película, Ciudad M, ¿no? Cuando M se va a buscar trabajo y le preguntan, le hacen 2 o 3 preguntas, ¿no? No como estas. Y él dice, no tengo experiencia, ¿tienes, no sé, alguna recomendación? No tengo. Pero a M, al contrario, no lo contratan. En cambio, a Diosito sí, ¿no? A Diosito sí lo Claro. contratan, ¿no? Y ahí está el... Y cuenta interesante lo que mencionas tú, un poco lo que, esta palabra que yo usaba hace un rato, collage, quizás no sea una palabra precisa o exacta, pero de la manera como también hablas acerca del libro y del proceso de creación, es evidente que eres un escritor que toma referencias de varios lugares y, bueno, juega con ellas, ¿no? Lo encuentro interesante además porque me parece que pueden haber todavía algunas personas que desde un punto de vista purista pueden pensar que la creación tendría que tener algo de comillas auténtico. Claro. Ahora sabemos todos que la creación siempre es remezcla, ¿no? ¿Cuál sería tu punto de vista en torno a esto? Bueno, yo creo que desde ya la aparición del Internet ya no podemos pensar necesariamente en que digamos, un material que se empieza a crear sea netamente original y que no nazca de nada. El Internet, por ejemplo, yo tenía o sea, yo lo pensé así tal cual, como si fuera una cuestión del Internet, porque el libro también tiene mucho Internet, ¿no? Sí. Está el tema de las mashup, que son esas páginas web híbridas que se van creando a partir de muchas cosas. Por ejemplo, está Trivago, ¿no? Que utiliza el Google Maps, que utiliza YouTube, o sea, y todo lo arma en una sola página y que se vuelve autónoma de sus propias referencias, ¿no? O sea, de sus propias fuentes, digamos, pero Claro. está construido a partir de muchas fuentes. La idea más o menos de este libro fue esa, en cierta manera, coger muchas referencias de diferentes lados y armarlos, ¿no? Porque hay mucho, por ejemplo, hay diálogos que salen de películas, de cómics también, hay fraseos a veces que saqué tal cual de canciones de Nach, por ejemplo, que es de
que hace hip hop o rap, ¿no? Es un español muy bueno. Hay fraseos también de libros, de poesía, de mangas, de creepy. Hay una, por ejemplo, hay una discusión ahí que tienen los amigos de Diosito y sus amigos cuando se van a comer un pollo broster a un Kentucky y empiezan sí. a hablar sobre el pollo mutantes, ¿no? Sobre si es un pollo o no es un pollo. Esa es una creepypasta, por ejemplo, una creepypasta muy de los 2000 más o menos, que se discutía en los foros de internet. Claro. Yo todavía reviso los foros, me gusta consumir foros, o sea, ver Pensé las que iba a decir que discusiones. yo reviso las piezas de pollo. Ah, no, 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 no. Entonces, cuando veo este tipo de cosas, yo voy mezclando y armando y poniendo, y también hay frases de libros, hay frases de música, o sea, es un todo, pero al construir ese todo coge autonomía, ¿no? Se vuelve ya un libro que se emancipa de sus referencias y crea su propia originalidad, porque ya, no sé, hay un documental muy bueno que lo recomiendo, que está en YouTube, que se titula Todo es un remix, o Everything is a remix, o sea, todo es remixeado, no existe la idea ya de originalidad. La idea de originalidad ya parte desde los derechos del autor, que es muy contemporáneo, esta idea de que todo tiene que ser verificado ¿no? Pero viene el internet y anula todo eso, lo mezcla, lo samplea, lo mezcla, ¿no? Y eso es algo que yo quería darle al libro, porque no solamente me interesaba el espíritu, o sea, las referencias visuales, digamos, o sea, que haya menciones al anime, a la pornografía, a la televisión, a la música, a los deportes extremos, que eso es la parte visible, que uno cuando está leyendo lo ve. Pero también me interesaba la parte invisible, digamos, del libro, la parte que no se ve cómo está construido, desde una perspectiva del Smash Up, creo es, ¿no? Que es del internet. Sí. Ajá, entonces que se va a mezclar. Yo quería que haya esa coherencia, ¿no? Esa coherencia y ese juego estructural, ¿no? Lo encuentro fantástico. Pienso que ha sido así, siempre así en el arte, ¿no? Luis Hernández, por ejemplo, poeta peruano, decía, Claro. creo en el plagio, y con el plagio creo. Y creo que hay algo de profundamente cierto en eso y que es aplicado además por todas las personas que hacen arte. Obviamente no hay creación pura, lo que hay es mucha mezcla, ¿no? Claro. Me interesa 10 palabras tuyas sobre Gabriel García Márquez y Jim Morrison. Para nuestros amigos que nos están siguiendo por Facebook, ¿Ya? verán que JJ tiene dos pósters bastante visibles en las paredes de su cuarto, que es siempre una cosa interesante de esta clase de entrevistas. Pues los pósters hablan de admiración, sin duda, ¿no? ¿Qué hay con García Márquez y con Jim Morrison? Bueno, de Jim Morrison me gusta mucho la poesía que hace. Me gusta mucho su lirismo. Ese lirismo, digamos, incluso cósmico que podría tener y que se presenta en muchas de sus canciones con The Doors, ¿no? Por ejemplo, si uno empieza no a cantar, sino a reproducir mentalmente muchos de los temas que él tiene, se encuentra con poesía pura, ¿no? Por ejemplo, hay una canción que dice Swimming on the Moon, ¿no? Nadando hacia la luna, por ejemplo. Entonces, que es una cosa que trabaja a partir de este tipo de imágenes que a mí me interesa mucho. Me interesa mucho para escribir también, ¿no? En el caso de García Márquez. En el caso de García Márquez, lo que me interesa es su uso del lenguaje, el barroquismo que tiene, ¿no? Claro. Este juego desmesurado, este juego florido, ¿no? Pero que no mal suena, que no te aburre, porque a veces hay también escritores muy floridos que hace que el lector como que, oye, se está perdiendo mucho en la floritura y o sea, ¿qué pasa con la acción del relato, no? Pero García Márquez no, García Márquez hace ese trabajo con el lenguaje que te hipnotiza, ¿no? Hay una cuestión que yo recuerdo, Vargas Llosa decía de Gabo, ¿no? Que tiene un tono bíblico, un tono épico, sí, ¿no? O sea, se siente eso, como si nos estuviera hablando, no sé, Dios o las escrituras. Entonces, eso me gusta de García Márquez, ¿no? Y sí, a los dos para mí son como que los tótems tutelares, ¿no? Eso veo. Qué interesante. Diría yo que todo libro siempre, pues,
evidentemente encierra una intención oculta. A veces incluso esa intención no es evidente para el propio autor, ¿no? Pero hay un deseo de comunicar algo en esta historia, ¿no? Que hay un sentido de la urgencia, siento yo también. Sí. ¿Cuál sería tu intención en ese caso? Si es que tal pregunta es posible, o qué te gustaría que un lector sacara de este libro. Una de las cosas que yo tenía en mente mientras estaba esbozando las primeras páginas quizá del libro o estructurando antes de empezar a escribir incluso, era la idea de querer hacer un pequeña, o sea, no sé, a ver cómo decirlo, para que no suene tan pretencioso, que sea una suerte de mapeo general de lo que fue el inicio de los 2000 para una generación joven que recién empezaba su educación sentimental, ¿no? Todas las cosas que había, que se empezaron a descubrir en Latinoamérica, sobre todo en Perú, la llegada del Internet, cómo impacta el Internet a los jóvenes, cómo empezamos a ver el mundo a partir de la llegada del Internet, a partir de la llegada de las referencias. Casi todas las referencias que están en el libro son referencias que vienen desde el extranjero y que contaminan a los chicos y los desmarginalizan en cierta manera, porque están ultraconectados todo el rato. Entonces, a mí me interesaba hacer ese mapeo porque yo recuerdo que, o sea, en algún momento empecé a revisar producciones peruanas jóvenes, o sea, de mi generación, por ejemplo, y todavía no había una novela. No había una novela que hablara sobre los 2000, digamos, o sobre mi generación, una novela generacional en cierto sentido. No había aproximaciones, ¿sí? A través del cuento. Pero no había una novela. O sea, por ejemplo, hay novelas que están, o sea, de una generación ya mayor a la mía, que hablan sobre los 90, sobre el tema de la dictadura de Fujimori. Ciudad de M, por ejemplo, que mencionabas tú, ¿no? Exacto. Claro. De los 80, o también sobre el terrorismo. Pero en cambio mi generación, en los 90 éramos muy niños todavía, estábamos en la calle, estábamos haciendo otro tipo de... teníamos las referencias, digamos, del terrorismo muy alejados por lo que nos contaban nuestros padres, o del fujimorismo de otras maneras. Yo no digo que no haya casos, quizás que sí hayan tenido una relación directa, es posible, ¿no? En la mayoría de casos que yo conozco, no. Incluso en la antología que sacas, Ricardo Zumalabia menciona que nuestra generación está como que más alejada, ¿no? Y está más cercana a otro tipo de referentes. Entonces, yo cuando vi eso no había pues una novela o algo que todavía mapeara todo esto, ¿no? Habían novelas que sí se sucedían en los años 2000, pero no era una novela que buscaba referencialidad generacional, ¿no? Entonces yo dije, no, yo creo que puedo hacer esta novela, además tengo acá una historia que contar y desde un punto de vista de un joven, ¿no? Que puede más o menos empezar a mapear un poco. Y me interesó. Yo creo que es como que la primera novela que podría, no sé, la primera piedrita, digamos, para que de repente van a venir, y yo creo que sí, más novelas que ya configuren todo esto, ¿no? Porque configura una época, en cierta manera. Sin duda. Es un universo, ¿no? Bueno, varios aspectos allí. Me dice por acá Kimberly que el tiempo se está terminando. Da para toda una discusión el erotismo presente o la manera como los dibujos animados pueden, digamos, ser parte de la vida emocional, imaginaria, erótica de un adolescente, que me parece que es un tema que el libro ciertamente toca. Pero bueno, felicitaciones por el libro. Aquí JJ Maldonado acaba de publicar, bueno, ya hace algunos meses, ¿no? Pero estamos conversando aquí con él, esta novela que le está yendo bien, además, El amor es un perro que ruge desde los abismos. Muchas gracias por estos minutos para Entre Libros, Yago, que estés muy bien. Gracias, no, gracias a ustedes, pueden leer el libro, y nada, cualquier cosa, conecten conmigo y yo muy feliz de conversar acerca de literatura y todo este tipo de cosas. Muy bien, nos estamos viendo, Yago, que estés muy bien. El extranjero. Pregunto por mi patria, por su noche inacabable y su leyenda. Toco los ojos de los ancianos, respiro en el sueño de las doncellas y pregunto por mi patria y mi niñez. Los juegos secretos de mi infancia, la sombra de mis antepasados muertos,
La historia llena de héroes y de músicas, como una aurora inacabable. Las banderas, los himnos y los sueños de mi patria yacen en una comarca callada para siempre. Busco en vano un país sumergido en las sombras, una mansión abandonada, un cadáver rodeado por la noche, el reposo de unos amantes evadidos. Un invariable viento cubre de olvido, sombra y muerte los despojos de una vida posible que me esperaba. Soy el olvidado habitante de una patria perdida. Abandoné sin tocarla una niñez dichosa, y ningún día me dirá el secreto que a veces ilumina la miseria de los hombres. Washington Delgado, poeta cusqueño que colmó sus versos de realidad. Catedrático y crítico literario, su obra se articula en torno al ser humano y sus circunstancias cotidianas e históricas. En 1953 recibió el Premio Nacional de Cultura del Perú en la categoría Poesía. Formas de la ausencia, Días del corazón, Para vivir mañana, Parque, Destierro por vida son solo parte de su extensa poética. Habla el equipo de Diálogo Abierto. Nicolás Salazar. Antes de cada programa, evaluamos todas las noticias de la semana. Carla Jarada. Nos preocupamos por escoger esos hechos que tienen mayor impacto en la vida de los peruanos. Nuestro equipo prepara un análisis profundo y programa cuidadosamente esas entrevistas que nos pueden aclarar el panorama. Y así llegamos al sábado listos para presentarte los temas de actualidad más importantes a fondo. Diálogo Abierto con Nicolás Salazar y Carla Jarada. Sábados por la mañana a las 8 en Nacional. El radiolibro del Bicentenario. Madre Tierra, atestigua cómo mis enemigos derraman mi sangre. Fueron las últimas palabras que pronunció José Gabriel Condorcanqui en la Plaza de Armas de Cusco. Túpac Amaru II y Micaela Bastidas fueron los líderes del mayor levantamiento en Hispanoamérica en el siglo XVIII. Tras el triunfo de sus tropas en la batalla de Sangarará, fueron capturados en Cusco, Túpac Amaru en Langui y Micaela junto a sus hijos, camino a Libitaca. La muerte de ambos, en manos de los europeos, fue cruel e inhumana. José Gabriel fue obligado a presenciar cómo torturaban y mataban a su familia. Los soldados les cortaron la lengua a los dos. Micaela fue golpeada hasta la muerte. A Túpac Amaru lo ataron a 4 caballos con el fin de descuartizarlo vivo. Al no poder lograrlo, decidieron decapitarlo, clavar su cabeza en una lanza, despedazarlo y enviar sus 4 miembros a 4 ciudades diferentes. Los mismos hicieron con el cuerpo de su esposa Micaela. A pesar de matarlos y querer eliminarlos de la memoria colectiva, la rebelión de Túpac Amaru y Micaela Bastidas quedó en la mente y recuerdo de la población indígena. Este primer grito de libertad llenó de esperanza a los oprimidos peruanos. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Dicen que la vacuna está bien. Puede combatirse de distintas maneras, más tarde en otros países liberan aprobadas por las autoridades. No confundas las opiniones con información. Sobre el COVID-19 se dicen muchas cosas, pero las voces en las que puedes confiar las escuchas aquí. Hablemos de COVID en radio. Información confiable, de una fuente confiable. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hablemos de COVID en radio. Sábados en la mañana a las 7 por Nacional.
La Biblioteca Nacional del Perú presenta BNP Tips, consejos útiles para que nuestras niñas y niños disfruten de la lectura. Es probable que muchos de nosotros hayamos recurrido a las enciclopedias para obtener información acerca de historia, literatura, geografía, entre otros. Actualmente los libros presentan otros formatos y otros modos de transmitir esa información. ¿Cómo seleccionar libros informativos? Te lo cuento a continuación. Tanto a las niñas como a los niños pueden interesarles diversos temas como los dinosaurios, los planetas, los insectos. Por ello, para realizar una adecuada selección, entérate de aquello que les interesa y en lo posible dejar que ellos mismos elijan. Para asegurar la calidad, pon atención al formato, a la manera de narrar, los juegos de lenguaje, el tipo de ilustración y la interacción entre texto e ilustración. Asegúrate de que la información sea veraz. Para ello, ve a la página de créditos y fíjate en que el equipo que ha elaborado el libro sea especialista en el tema que se aborda. En el caso de las biografías, asegúrate de que la narración contemple tanto los logros como los errores del personaje, pues se trata de que éste refleje las luces y sombras de la condición humana. Finalmente, no existen libros informativos específicamente para niños y libros informativos específicamente para niñas. Ambos tienen derecho a la información y al saber, al margen de si un libro nos habla sobre botánica, dinosaurios o cocina. Estos fueron los BNP Tips. Síguenos en las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú. Una de las bellezas de la literatura, pienso, una de las bellezas de las historias en general es su carácter específico. Las historias tocan temas universales, como sabemos, los sentimientos universales, pero lo hacen a través de personajes que tienen nombres propios, situaciones particulares, ¿no? Ese carácter particular es lo que hace que cada historia siempre se sienta nueva, ¿no? Yo comienzo hablando acerca de esto porque es mi impresión que no hay muchas novelas peruanas en las cuales, digamos, los personajes sean bailarines. No hay muchas novelas peruanas ambientadas en el mundo de la danza, ¿no? De la danza clásica. De hecho, tenemos novelas peruanas en las cuales los protagonistas son periodistas, de eso hay bastante. Novelas con protagonistas escritores también, ciertamente, pero no muchas de esta clase. Por eso he encontrado de verdad interesante y recomendable la lectura de La danza del Narciso, que estoy mostrando yo aquí en cámaras. La autora Patricia Colchado nos está acompañando también vía Zoom desde Alemania, desde Múnich, ¿correcto? Sí, muchas gracias pues, por estar aquí, Patricia. Esta es una reedición. Hace 10 años exactamente se publicó la primera edición de esta novela lírica, poética, en la cual lo que hay es la figura central de un bailarín hermoso, talentoso, condenado también de alguna manera por su propio talento, ¿no? Y esta suerte de relación amorosa que por momentos tiene forma de triángulo que se forma pues entre Agustín, Micaela y Marlon. Patricia, felicitaciones por el libro y muchas gracias por estos minutos para Entre Libros. Muchas gracias, buenas noches a todos. Nuevamente agradecer a Entre Libros por esta oportunidad de poder hablar acerca de mi novela, La danza del Narciso. Y bueno, será un gusto poder responder a las preguntas o entablar este diálogo con César, que si bien es cierto, sí, en realidad no creo que Agustín sea preso de ese talento, sino más bien gracias a ese talento que él tiene es que puede aprovechar en asistir a las audiencias, a los eventos de danza del país de su madre, pues, ¿no? Porque Agustín nació en Alemania, de padre alemán y de mamá peruana, y es ahí donde empiezan los quiebres interiores de Agustín, en el momento que, más que de la desaparición de la madre, en el momento que él descubre, ya cuando la madre desaparece, una carta donde la madre refiere, narra, que le hubiera gustado continuar con su vida de bailarina de ballet. Y claro, bueno, debido a la lejanía, debido a su maternidad,
es que ella no puede continuar, pues, ¿no? Con su pasión, con su profesión. Y bueno, es ahí donde empieza esa búsqueda, es ahí donde Agustín decide ir a Perú, pues, ¿no? Y más bien aprovecha su talento, pero claro, este mundo también dancístico le trae mucha tristeza, ¿no? Y muchos recuerdos en realidad que van a opacar su existencia. Oh, es un personaje trágico, ¿no? Hay una conexión, me parece, entre el arte y las emociones. Bueno, varias conexiones, obviamente. Pero es verdad que una persona, un artista como es Agustín, en este caso, un bailarín, es una persona que siente con intensidad, no necesita sentir con intensidad para poder hacer bien lo que hace, ¿no? Y eso a su vez tiene consecuencias en la vida diaria, ¿no? Entonces el personaje que tú planteas, que es un personaje muy rico además, pienso, es un personaje que está obsesionado con el recuerdo de la madre, ¿no? Y eso no le permite a él, digamos, convivir en general. Una persona además abocada, o sea, volcada a su arte completamente. Y hay ejemplos en la literatura y en la vida, pienso también de artistas que han buscado, no sé, pasar a la realidad del arte para darse cuenta de que siempre hay una dimensión trágica en eso porque no se puede abandonar la vida cotidiana, ¿no? Bajo ese punto de vista lo he encontrado muy interesante el relato. ¿Cuál sería? Obviamente todo autor en sus personajes se muestra, ¿no? O sea, en todos los personajes estoy seguro que hay mucho de ti, pero ¿cuál sería más o menos, si es que pudiéramos ubicar un germen de esta novela tuya? ¿Cómo es que aparece? Bueno, sí, bueno, gracias primero por tu lectura. Me ha encantado lo que has dicho, tu apreciación y exacto, es Agustín, o como todo artista que vive intensamente su arte, ¿no? Se concentra totalmente en su arte y hace de ese arte su vida diaria, ¿no? Lo que choca muchas veces con la realidad que vive, ¿no? Que en el caso de Agustín, que no puede entablar una relación fija, una relación estable con alguien que a pesar que él ama o que está enamorado, no lo puede. Uno, por su madre, otro, por la danza misma, ¿no? Por entregarse a su arte. Como que él solo el tiempo que tiene, todo el tiempo que tiene, se lo entrega y se lo dedica a la danza. Y jamás va a poder hallar a un ser como la madre, pues, ¿no? Si bien Micaela, como dicen algunas partes del libro, tiene ciertos rasgos que le recuerdan mucho a su madre, pues al idealizar tanto a esta mamá, no va a poder entregar su corazón como él quisiera. Sí. La verdad que me inspiró mucho leer los diarios o el diario de Václav Nijinsky, que para mí es el mejor bailarín de todos los tiempos, y él tenía la enfermedad de esquizofrenia, lo padeció en los últimos años, bueno, de su vida. Él murió muy joven, pero claro, es más la enfermedad, es más la locura, pero también el genio y el talento de Nijinsky que me sedujo, que me envolvió. Y fue ahí que nace esta historia de Agustín, que si bien es cierto, no hay un acercamiento a su vida como la de Václav Nijinsky, porque en realidad Václav Nijinsky, claro, su madre siempre lo apoyó, pero vivía atormentado más bien por la omnipresencia de la madre, pues, ¿no? En este caso esto más bien lo abrumaba. En cambio, Agustín, mi personaje, él más bien intenta recuperar a su madre porque él se resiste a creer que ella ha muerto, ha desaparecido, pero él quiere encontrarla, pues, ¿no? Y bueno, sí, el hecho de yo haber también bailado, bueno, sigo bailando, pero ya no danza clásica, me he dedicado más a lo moderno, el rodearme de personajes ricos en vida, exquisitos, el poder gozar, el haber gozado también intensamente de esos movimientos, hizo que sintiera esa necesidad de llevar a la escritura ese movimiento o esta experiencia dancística, pues, ¿no? Como bien dijiste, claro, hay muy pocas novelas. Hay una novela de Carlos Calderón Fajardo que habla sobre la danza, sobre una bailarina, pero está ambientado en París. Y bueno, hay muchos tópicos en la novela de Carlos Calderón, La Noche Humana. Y también hay un libro de
de Enrique Planas, que se llama Puesta en Escena, que también retrata el mundo, pero más de la danza moderna, pues, ¿no? Yo quería profundizar más en lo que realmente, cómo se vive a diario, cómo se viven los ensayos, cómo es prepararse para una gran función, lo exigente que es, qué ¿no? ejercicios hacen, cómo es la postura, cuál es el lenguaje de los bailarines, qué piensan ellos, qué sienten, ¿no? Cómo se sienten. Y claro, así como el escritor se siente un dios creador al crear historias, pues ellos se sienten así, ¿no? Muy por encima, por los pasos, por la danza, por ese arte que pocos de repente pueden lograr, pues, ¿no? Entonces, sí, ha sido investigar, ha sido también llevar los recuerdos, mis propias experiencias al papel. ¿Cómo ha sido reencontrarte con el libro? O sea, el libro fue publicado en una primera edición hace 10 años. Está volviendo a publicarse, ¿no? ¿Cómo ha sido tu reencuentro con el material? Sí, bueno, para mí fue algo genial, algo mágico, podría decirlo, cuando Claudia me contacta y Claudia Prieto, que es la editora, ¿no? Es la editora de Hipatia Ediciones, me escribe un mensaje diciendo que vivía enamorada de este libro, de La Danza del Narciso, y que quería publicarlo. Entonces yo le escribí inmediatamente y le dije, mira, el próximo año exactamente cumple, o sea, porque ella me escribió el 2020, mi libro cumple 10 años, le digo así, y sería genial también porque coincide, mi libro está ambientado en los años 2000, en las marchas que hubo, cuando los estudiantes salíamos a protestar en contra de la reelección de Fujimori, y bueno, de la Marcha de los Cuatro Suyos, se habla de estas protestas, también de la vida universitaria, de Micaela, que es la otra, la protagonista de esta historia para mí en realidad, es Agustín, es Marlon, es Micaela y es el gato Dunkel, ¿no? Con quien Agustín vive. Sí. Y bueno, o sea, ha sido de verdad algo para mí, un regalo prácticamente, volver a recordar también, ¿no? Los escenarios, a también repasar en lo que ya había escrito y sobre todo a inspirarme, porque también me inspiró a hacer nuevos dibujos. Yo también dibujo, todos mis libros de poesía, casi todos mis textos llevan dibujos, entonces eso hizo que me motivara a dibujar, pues, ¿no? Sí, ahí está Agustín con Dunkel, por ejemplo. Efectivamente, es una intersección de varios intereses de Patricia, ciertamente, ¿no? La escritura, en primer lugar, la poesía, porque es una novela poética, ¿no? O una novela de poeta, como he escuchado también que te has referido a ella en algunas entrevistas, ¿no? Y bueno, y la danza, obviamente, que es el tema que ocupa el libro, ¿no? Exacto, sí, son mis 3 pasiones, están ahí en este libro que me encanta, que es uno de mis hijos preferidos, mis hijos literarios preferidos, y está la danza, está la literatura y está el dibujo, pues, ¿no? Entonces le tengo mucho cariño a La Danza del Narciso y por eso estoy contenta también de recibir de los lectores que a veces me escriben por el Facebook o por correos electrónicos y me dan sus apreciaciones, ¿no? Eso ¿Qué clase de cosas te dicen? Lo que más quiere un escritor, pues, ¿no? Escuchar de personas que han leído tu obra y te comentan, ¿no? No es solo como digo, aparecer en una nota de periódico, ¿no? Sino es más bien llegar a los lectores, llegar a esas personas que se sienten también solos en este mundo y que se identifican, se hallan con ciertas historias, ciertos personajes. ¿Qué clase de cosas te dicen los lectores que te escriben? Bueno, por ejemplo, hay algunas personas que también hacen danza y se han visto identificadas o conocen, o me preguntan, mira, tú estudiabas también cuando había la cuando la escuela de ballet estaba en la Plaza Francia, ahora ya no está, ahora está por Sambor, ¿no? O por ejemplo, me han escrito de la universidad, personas que yo de repente nunca había conocido, pero decían, sí, nosotros te veíamos, que caminabas por ahí y eres tú, sí, ahora has escrito tu libro, y claro, nos acordamos de esas épocas de estudiante, de los años 2000, y comentan, la historia les encanta mucho, aunque a veces también me preguntan, pero ¿por qué tenía que ser un final triste, ¿no? O también queda la duda, me dicen, pero Agustín llegó a encontrar a su mamá, le digo, no, bueno, Agustín falleció, pero jamás la llegó a ver, pues, ¿no? O me dicen, claro, la mamá murió realmente, o ¿por qué no escribes una segunda parte del libro, ¿no? Entonces,
Bueno, y aparte de las apreciaciones, pues, ¿no? Cosas positivas que escriben y, bueno, uno se siente contenta por escuchar estas preguntas o estos deseos, pues, ¿no? De que los han dejado así de, ¿por qué Agustín tenía que morir? Pues, ¿no? ¿Por qué ese final tan trágico? Y, bueno, lamentablemente la vida de muchos artistas es así, pues, ¿no? Oye, pues eres una de las pocas escritoras que abiertamente habla del final de su libro en el tiempo que yo tengo acá entrevistando escritores, ¿eh? Así que felicitaciones por eso. Bueno, me atrevo a hablar del final porque, bueno, es ya la segunda edición, así que no es algo nuevo porque si no, no lo comentaría, aunque igual pienso que lo importante es como decir, entregas una caja de bombones, les dices, bueno, aquí están los chocolates, tienes de tal sabor, hay de capuchino, hay de chocolate, el dark y todo, pero ellos mismos quieren abrir esa caja de chocolates y probar cada uno. Entonces, es así, yo puedo contar abiertamente de muchas partes de este libro, pero ya el que está escuchando, el oyente, el público, entonces va a sentir en algún momento esa curiosidad de poder adquirir el libro, pues, ¿no? Para saber qué ocurre o qué más hay en ese romance, por ejemplo, de Agustín y Micaela, pues, ¿no? Que claro. No es una típica historia de amor, pues, ¿no? Y una historia que termina con un final feliz. Y además, bueno, las historias son siempre acerca del cómo, ¿no? O sea, hablar de los hechos en realidad no es la historia, sino la manera como te lo cuentan, finalmente. Exacto, es así. Y siento que uno de los tonos en este libro, bueno, es clarísimo para mí que hay una sensualidad y un erotismo. Hay escenas eróticas, incluso los dibujos en esa dirección van. Y lo he apreciado muchísimo como lector. Me parece evidente que una persona que se dedica a la danza también cultiva una sensualidad, ¿no? Y una pregunta que se me ocurre, puesto que además, habiendo tú hecho poesía y siendo poeta y habiendo publicado una novela y habiendo hecho danza, ¿cuál encontrarías o qué similitudes encontrarías tú, digamos, entre el escribir y el bailar? ¿Qué vendría a ser para ti ese punto de confluencia? Porque todas las artes finalmente son manifestaciones, diría yo, de una misma energía, de una misma intención, pero ¿cuáles son esas intersecciones? En la danza y en la escritura puedes expresar tus sentimientos, tus emociones. Está mucho lo estético también, por ejemplo, en cuanto a las metáforas, las imágenes que uno utiliza en poesía, que también puede aparecer cuando uno escribe en prosa, y en danza también, pues, ¿no? En cuanto a, no tanto de la danza clásica esta vez, sino en danza moderna, pues, ¿no? ¿Cómo elaboras tú? ¿Cómo transmites y cómo trabajas tanto para llegar a que el espectador perciba en tu movimiento esa historia, perciba en tu movimiento ese dolor o esa pasión desgarradora? O sea, en realidad en todos hay mucha disciplina y mucho trabajo, hay bastante creatividad y bastante intensidad, sobre todo hay mucha comunicación de todo tipo, pues, ¿no? Comunicación corporal, escrita y como digo, estas imágenes que uno intenta hacer cuando va a bailar, pues, ¿no? Cuando danza. Es verdad, bueno, y además la parte de la disciplina que mencionas tú también, ¿no? Que evidentemente se requiere de práctica y disciplina para llegar a algún lado, ¿no? Yo, sin, digamos, habértelo preguntado directamente, pero para mí es evidente que hay mucho trabajo de lenguaje, como se le llama, es decir, que aquí ha habido revisión y edición en este texto, ¿no? ¿Has tenido tú la tentación en esta reedición de corregirlo, de aumentarlo? ¿Es el mismo texto que en el 2011? En realidad, más han sido correcciones que se le pasó a la editorial anterior. Y, por ejemplo, algo que sí me tenía así loca era porque la novela apareció en el 2011, pero el 2013 sale publicada en alemán. Entonces, cuando el traductor se sienta conmigo, bueno, es siempre mejor así el trabajo cuando es directo, pues, ¿no? Vino a mi casa y estábamos conversando de la novela y, bueno, se tocó el punto me dijo, Patricia, solo una última consulta es, ¿tú te referías a ojos cocidos, de coser, ¿no? De hervirlos, o te referías a ojos de coser con hilos? Y yo le dije, bueno, no es obviamente, pero me refería a de los hilos, porque me parece algo más
en lo feo de repente que puede resultar la imagen me parece más poético. Ajá. Y me dice, no, pero es que en español, en tu libro en español está con cocidos, pues, ¿no? De hervir con la C. Dije, ¿en serio? No puede ser, ¿de verdad? Me dice, sí. Entonces recién me di cuenta, mira, después de 2 años, y claro, lo habían corregido así, y veo mi PDF y estaba diferente, como el traductor lo había traducido al alemán. Claro. Y ese fue el primer error que le dije a Claudia que por favor lo corrijan, pues, ¿no? Porque una palabrita, un cambio, pues, ¿no? De verdad hace mucho. Y a uno que es muy cuidadoso y muy honesto cuando trabajas, pues tienes que escoger, bueno, yo suelo escoger mucho las palabras, tanto en el tono, hasta en prosa, ¿no? También he tenido cuidado de, no sé, que haya cierto tono cuando lo lees, que refleje al máximo posible lo que tú les quieres, como digo, transmitir a los que van a leer tu libro. Entonces, sí, hubo algunas correcciones, pero eran mínimas. En realidad la historia ha quedado tal y cual, pues, ¿no? Y los capítulos también. Bueno, y ha quedado tal cual sellada, y yo creo también en la memoria de las personas que lo lean. Es una novela muy cortita, efectivamente, una novela, sí, es como una lo novela. comentaba Patricia, pero tiene efectivamente una belleza y un lirismo, y un escenario y una sensualidad que yo creo van a apreciar mucho las personas que aún no hayan asomado por sus páginas. El libro se llama La danza del narciso, y Patia Ediciones publica esta segunda edición de la novela lanzada en el 2011 por Patricia Colchado, que nos ha acompañado en esta oportunidad para conversar pues un ratito aquí en Entre Libros. Patricia, ha sido un gran gusto tenerte aquí en el programa. Igualmente, un gran gusto haber conversado contigo, César. Gracias también a Kimberly por las coordinaciones y muchos éxitos en el programa Entre Libros, que lo sigo y me parece genial las entrevistas que realizan. Oh, un muchas abrazo gracias en por danza. eso. Que les Un vaya abrazo. bien. Para entendernos como hermanos, hijos de nuestra tierra peruana, solo necesitamos escucharnos y escucharnos con el alma. Uyarisu. Istasipjañasawa. A quemavaca ya. Rimaykullaykichik wawqipanikuna allillachaqa ukallachaqa kachkankichik maypi chaypi kaspaykichikpas. Ñuqam kachkani Edison Percy Borda Uywa, Pueblo Libre llaqtamanta, Hecho Asunjo Runa, Taxaymanta, aunque Hecho Asimitarimani, Kunankunaja, Jarabaikunatapas, Villacuykunatapas, Hispichillantahmi, Kay Simillapi. Mi nombre es Edison Percy Borda Uywa, soy de Pueblo Libre, región Cusco, quechua hablante. Actualmente escribo poesías y cuentos en esta lengua. En esta oportunidad les voy a compartir mi trabajo poético. En esta poesía lo trabajé en relación a la carrera de educación, ¿no? De ser profesor. Trabajé el concepto de derecho, de conocimiento, pero de lo diverso que es nuestro país, ¿sí? Uywaspajtaki. Profesorita, profesorita, derecho yaita yachachiway. Profesorita, profesorita, derecho yaita rixichiway. Derecho yaita yachaykuspayja, supaychallañam purillasa. Derecho yaita rixikuspaija, supaychallañam purillasa. Manañam pipas, manañam maypas, usuchiwaita atinhachu. Manañam pipas, manañam maypas, sarunchawaita atinhachu. Manañam pipas, manañam maypas, yakichiwaita atinhachu. Manañam pipas, manañam maypas, wahachiwaita atinhachu. Sichus yakichiwanja, sichus wahachiwanja, llampu llamputam upiachisun.
sichus usuchiwanja, sichus sarunchawanja, llampu llamputam upyachisaq. Wawqichalay wawqi, panichalay pani, kusirikusunña, huchurikusunña, wiñaypaqchu qullqi, wiñaypaqchu ati. Kaynaña kawsanapaq, kaynaña muchunapaq. Aylluchalay ayllu, llaqtachalay llaqta. Jawka kawsayllapi, huchurikusunchik. Hasi kawsayllapi, kusirikusunchik. Muchas culturas, un solo Perú, porque el idioma del corazón no conoce de barreras. Unámonos a través de la literatura. Uyarisu. Istasip Jañasawa. A Quemabacaya. Jayaya. De esta forma hemos terminado este programa con tanto cariño preparado para ti. Muchas gracias por haber estado escuchando, gracias por habernos acompañado. En nombre de Kimberly Acero Productora, en nombre mío, que te vaya muy bonito y que nos encontremos nuevamente el próximo sábado para más de lo mismo. Chao.